fue obligada a casarse con el guerrero más temido de todos los reinos, un hombre cuya sola presencia hacía temblar a ejércitos enteros, y cuyo nombre era susurrado en las aldeas como una advertencia. Pero una noche, entre las sombras de la fortaleza, descubrió un corazón oculto que él había protegido como su secreto más grande. Un corazón que podía cambiarlo todo. Quédate hasta el final para conocer toda la verdad. Y no olvides suscribirte al canal para más historias impactantes que revelan lo que nadie se atreve a contar. Año 1724, Reino de Alborado. En una época donde las alianzas se sellaban con sangre, promesas y cadenas. La mañana estaba envuelta en una neblina espesa que parecía querer ocultar lo que estaba a punto de suceder, pero ni la bruma ni el silencio podían tapar los murmullos que corrían por los pasillos del castillo. Isabela, apenas con 19 inviernos vividos, caminaba entre dos guardias hacia la sala del trono. Sus pasos eran lentos, no por la pesadez de su vestido bordado en hilo de oro, sino por el peso invisible de un destino que otros habían elegido por ella. La tela crujía con cada movimiento, y en su rostro se mezclaban la dignidad forzada y un leve temblor en la comisura de los labios. Todos sabían que no se dirigía a una celebración, sino a una condena. Al final de la sala, esperándolo todo y a todos, estaba él, Rodrigo de Cárdenas, el guerrero más temido del reino. Su nombre bastaba para hacer callar a soldados borrachos y a madres que amenazaban a sus hijos desobedientes. Llevaba sobre los hombros una capa oscura, manchada en los bordes con el polvo de antiguas batallas, y su brazo derecho descansaba sobre el pomo de una espada que parecía formar parte de su propio cuerpo. Había ganado guerras contra enemigos dobles en número, sobrevivido a emboscadas que parecían imposibles, y su mirada dura, casi de piedra, era la de alguien acostumbrado a mandar y ser obedecido sin réplica. Los cortesanos observaban la escena con una mezcla de morbo y respeto. La hija del duque y el verdugo de 1000 hombres, susurraban algunos. Otros se inclinaban, como si temieran que incluso un comentario mal pronunciado pudiera costarles la lengua. Para ellos, aquello era un espectáculo político, un pacto sellado con un lazo tan fuerte como el miedo. Pero bajo la sombra de esa armadura invisible, en algún rincón que ninguno de ellos podía ver, Rodrigo guardaba algo que no mostraba ni en el campo de batalla, ni en los salones del castillo. Ese corazón, oculto como un tesoro prohibido, no se revelaba con espadas ni victorias, sino en silencios y gestos que muy pocos habían vivido para contar. Mientras el sacerdote comenzaba las palabras del juramento, Isabela alzó la vista y lo miró directamente a los ojos. No encontró solo la dureza del guerrero, vio un destello breve, como si en ese instante él también estuviera atrapado en una batalla que no podía ganar. Ese cruce de miradas fue rápido, pero suficiente para que algo invisible comenzara a girar entre ellos. Una tensión hecha de miedo, curiosidad y una pregunta sin respuesta. Y en el fondo del salón, detrás de un velo color marfil, una mujer observaba con los ojos entrecerrados. Era la reina madre, Catalina, que no necesitaba presentaciones ni palabras para dejar claro que esta unión no era su bendición, sino su jugada. Lo que ninguno de los presentes sabía era que, al final de aquel día, el destino de Isabela y Rodrigo quedaría sellado, no por el juramento ante el altar, sino por un gesto inesperado que él haría cuando la corte menos lo esperara. El banquete posterior a la ceremonia no era una celebración, sino un ritual donde cada gesto estaba calculado y cada palabra pesaba como una sentencia. El gran salón del castillo de Alborado estaba iluminado por decenas de lámparas de aceite colgantes, cuyas llamas proyectaban sombras alargadas sobre los mosaicos que representaban victorias militares, coronaciones y pactos de sangre. Los invitados hablaban en voz baja, con la atención dividida entre las bandejas de plata, repletas de carnes especiadas, y el nuevo matrimonio que ocupaba el lugar central de la mesa. Isabela mantenía la mirada fija en el plato, fingiendo interés por el patrón de los bordes dorados, mientras sentía el peso de docenas de ojos clavados en su nuca. No se trataba solo de curiosidad. Era la expectación de ver cómo la joven, educada entre sedas y libros, se desenvolvería al lado de un hombre que había hecho de la guerra su hogar y de la muerte su herramienta más eficaz. Rodrigo, sentado a su lado, apenas probaba bocado. Su atención parecía vagar más allá de los muros,
como si todavía pudiera escuchar los ecos de alguna batalla distante. Sus manos, endurecidas por años de empuñar armas, reposaban sobre la mesa con la calma aparente de quien sabe que puede reaccionar antes de que cualquier amenaza alcance a formarse. A primera vista, parecía ignorar por completo la incomodidad de su nueva esposa, hasta que un detalle imperceptible para los demás lo hizo girar el rostro hacia ella. Isabela intentó cortar un trozo de carne demasiado dura, y el cuchillo se deslizó, provocando un leve corte en la base de su dedo índice. No fue una herida grave, pero la sangre comenzó a teñir la tela blanca de su pañuelo. Fue un instante, un gesto reflejo, pero Rodrigo, sin pronunciar palabra, retiró con suavidad su copa de vino, tomó el pañuelo manchado y lo sustituyó por el suyo, limpio, y con un delicado bordado, que no parecía encajar con la rudeza de su persona. «Mantén la mano así. La presión detendrá la sangre», murmuró, en un tono tan bajo que solo ella pudo escucharlo. No había en su voz órdenes ni frialdad. Había una calidez discreta, casi incómoda, como si no estuviera acostumbrado a dejar que esa parte de sí mismo saliera a la luz. Isabela lo miró de reojo, sin saber si interpretar ese gesto como una simple cortesía o como una grieta en la armadura del guerrero que todos temían. Lo cierto es que, en ese instante, la imagen que tenía de él se fracturó ligeramente. No era solo el verdugo de 1000 hombres, era también un hombre que podía notar el temblor de una mano y reaccionar con cuidado, aunque nadie más se diera cuenta. La reina madre Catalina, desde su asiento en el extremo de la mesa, no perdió detalle. Sus ojos, afilados como dagas, se estrecharon al ver esa pequeña escena. Para ella, aquello no era un acto de ternura inocente, sino el inicio de algo que podría alterar los planes cuidadosamente trazados. Las conversaciones en el salón continuaron como si nada, pero entre Isabela y Rodrigo, ese pañuelo limpio se convirtió en un objeto cargado de significado. No era una promesa, ni una declaración, pero sí una señal de que, quizá, la historia que les habían impuesto no sería tan predecible como todos esperaban. Esa noche, mientras la corte se retiraba y las risas forzadas se apagaban en los pasillos, Isabela se sorprendió a sí misma guardando aquel pañuelo bajo la manga. No sabía por qué lo hacía, solo que, por alguna razón, no quería perderlo. Y sin que ninguno de los dos lo supiera, ese pequeño trozo de tela sería testigo de un destino que estaba a punto de entrelazarse de formas que ni la guerra ni la corona podrían controlar. La tarde siguiente al banquete, el cielo de Alborado estaba cubierto por una neblina tenue que filtraba la luz del sol, bañando los jardines del castillo en un tono dorado apagado. No era un día cálido, pero el aire estaba impregnado del aroma de las hierbas medicinales que crecían junto al muro oriental. Las fuentes, con sus figuras de piedra cubiertas de musgo, murmuraban un agua constante que parecía arrastrar secretos. Isabela había buscado refugio allí, entre laureles y bugambillas, lejos de las miradas inquisitivas de la corte. Podía caminar sin sentir que cada paso era evaluado. Vestía un manto de lana azul, que le cubría los hombros y mantenía las manos ocultas, aunque bajo la tela aún llevaba el pañuelo bordado que Rodrigo le había dado la noche anterior. No podía explicarse por qué seguía pensándolo. Aquel gesto, tan mínimo, había abierto una grieta que ahora no lograba cerrar. El crujido de la grava interrumpió su aislamiento. Rodrigo avanzaba por el sendero, sin la armadura que lo convertía en un muro viviente. Vestía una simple túnica oscura ceñida con un cinturón de cuero, y sus botas llevaban el polvo de los caminos, como si hubiera estado inspeccionando los puestos de guardia. Sus pasos eran seguros, pero no ruidosos. Era un hombre acostumbrado a moverse tanto en los campos de batalla como en los pasillos del poder. «No esperaba encontrarte aquí», dijo él, deteniéndose a unos pasos, con una voz que sonaba más a constatación que a saludo. Isabela no respondió de inmediato. Su educación le dictaba que debía bajar la mirada, pero algo en su interior se resistió. «Tampoco esperaba que vinieras. Este jardín no es lugar de soldados», replicó, con suavidad, sin intención de provocarlo, pero con la certeza de que quería entenderlo. Rodrigo avanzó un poco más, hasta situarse frente a la fuente central, donde un laurel viejo extendía sus ramas como si quisiera protegerlos de las torres que se alzaban alrededor. «No siempre fui soldado», dijo, como si esa sola frase pudiera explicar años de historia. Luego, tras una pausa,
Sacó de entre sus manos un fruto pequeño, un higo oscuro que había arrancado del árbol junto al muro. Mi madre me enseñó que la dulzura se encuentra en las cosas más sencillas, si uno se toma el tiempo de buscarlas. El gesto fue simple, partir el higo en dos y ofrecerle la mitad, pero había algo íntimo en la manera en que lo hizo, como si aquel acto estuviera cargado de un significado que escapaba al protocolo. Isabela aceptó el fruto, sintiendo el calor de sus dedos rozar el suyo apenas un instante. El sabor, dulce y profundo, contrastó con la frialdad habitual del palacio. Mientras comían en silencio, una figura observaba desde la galería superior. No era la reina madre Catalina esta vez, sino don Alonso, uno de los consejeros más cercanos a la corona. Sus ojos, siempre calculadores, captaron la escena como quien detecta una chispa en un campo seco. No dijo nada, pero en su mente comenzó a trazar el hilo de un rumor que podría recorrer los pasillos antes de que terminara el día. Rodrigo rompió el silencio. Isabela, no todo lo que oyes sobre mí es cierto. Y no todo lo que ves es lo que parece. Ella lo miró, intentando descifrar si esa era una advertencia o una invitación a conocerlo. Pero antes de que pudiera responder, el repique lejano de las campanas de la torre anunció la llegada de visitantes de un reino vecino. Rodrigo se incorporó, el gesto de soldado volviendo a su rostro. «Debo irme». Se inclinó levemente. «Cuida de no fiarte demasiado de quienes sonríen demasiado». La dejó allí, bajo los laureles, con el sabor del higo todavía en la boca, y la sensación de que había sido testigo de una faceta que pocos conocían. No sabía si eso la acercaba o la alejaba más de él, pero sí sabía que, a partir de ese momento, sería imposible ignorarlo. Y mientras el eco de sus pasos se desvanecía en el jardín, en algún rincón del castillo, la primera hebra de un rumor empezaba a tejerse, arrastrando consigo la semilla del escándalo. En los días que siguieron, el castillo de Alborado parecía el mismo en apariencia. Las antorchas se encendían al caer la tarde. Las cocinas desprendían el aroma a pan recién horneado y guisos espesos, y el sonido de las espadas chocando en el patio de armas marcaba el ritmo de la rutina militar. Sin embargo, bajo esa superficie ordenada, algo nuevo se movía, silencioso y persistente, como un río subterráneo. Los rumores. Todo había comenzado con la mirada calculadora de don Alonso aquel día en los jardines, pero pronto las palabras comenzaron a multiplicarse como semillas arrastradas por el viento. En las cocinas, mientras las sirvientas cortaban hierbas o pelaban raíces, se escuchaban frases cortadas. ¿La viste? Con él. Dicen que no aparta la vista de ella. En las salas de costura, las agujas se detenían unos segundos, y las modistas se inclinaban unas hacia otras para murmurar con voz apenas audible. Incluso en el patio de armas, entre soldados rudos y acostumbrados al silencio disciplinado, se escapaban comentarios disfrazados de bromas. Isabela, que al principio no prestó atención a estos ecos, pronto comenzó a sentirlos en la piel como una corriente fría. Cada vez que cruzaba un pasillo, sentía cómo algunas miradas se apagaban apenas ella giraba la cabeza, y otras, más atrevidas, la recorrían de arriba a abajo con un interés cargado de juicio. Sabía que no tenía pruebas de que hablaban de ella y de Rodrigo, pero lo sabía igual. La atmósfera había cambiado. Rodrigo, por su parte, parecía ignorar la creciente marea de comentarios, pero Isabela empezó a notar en él una tensión nueva. Sus visitas a los jardines se hicieron menos frecuentes y más breves, y cuando la encontraba, siempre había un rápido vistazo a su alrededor antes de pronunciar palabra, como si midiera la distancia entre ellos y las orejas del castillo. El día que los rumores llegaron a la sala de música fue cuando Isabela comprendió que aquello ya no era un simple murmullo pasajero. Lady Jimena, la esposa de un comerciante influyente, la interceptó a la salida de la sala, con una sonrisa tan pulida como el cristal que adornaba su cuello. «Mi querida Isabela», dijo, posando una mano suave pero firme en su brazo, «en este palacio, las amistades son como las flores de invierno, frágiles y fáciles de marchitarse». Isabela sostuvo su mirada, entendiendo el mensaje velado. «Y sin embargo, algunas sobreviven a las heladas», respondió, con una calma que no sentía. Lady Jimena sonrió aún más, pero sus ojos no sonreían. «Solo recuerda, hay miradas que pesan más que las espadas». Esa noche, mientras las antorchas iluminaban los corredores de piedra y el viento golpeaba los ventanales,
Isabela se retiró a su alcoba con el corazón agitado. Había jurado mantenerse distante, cumplir el deber que se le había impuesto, pero ahora sentía que cada gesto, cada palabra, cada instante en que Rodrigo se acercaba, se convertía en una pieza más de un tablero que otros movían en las sombras. Y en alguna parte de ese mismo castillo, Catalina, la reina madre, recibía de don Alonso un informe detallado de las últimas habladurías. No hizo comentarios, pero sus labios formaron una línea tensa mientras acariciaba lentamente el brazo de su sillón. En su mente, ya comenzaba a planear la forma de convertir esos rumores en un arma más afilada que cualquier espada. La mañana se despertó gris sobre el reino de Alborado. El cielo, encapotado como si presintiera desgracias, cubría el castillo con una luz opaca que apagaba los colores de las alfombras, las cortinas y hasta el brillo de las armaduras alineadas en el corredor principal. Isabela, sentada junto a una mesa baja en su alcoba, pasaba las yemas de los dedos por el borde de una taza de té frío. No había dormido bien. Los rumores, las miradas y las palabras de Lady Jimena le habían pesado sobre el pecho como una piedra. Un golpe seco en la puerta la sacó de sus pensamientos. No era el toque firme y medido de una doncella del palacio, sino 3 golpes rápidos, casi urgentes. Cuando abrió, se encontró con una figura que no esperaba. Tía Remedios. Vestía un chal oscuro que caía hasta casi rozar el suelo, y sus cabellos, entrelazados con hebras plateadas, se escapaban de un moño apretado como si hubieran luchado por liberarse. Sus ojos, profundos y brillantes, no perdían el tiempo en cortesías. «Cierra la puerta», niña dijo con voz baja, grave y seca, «que aquí las paredes tienen más oídos que una plaza en día de mercado». Isabela obedeció, sintiendo un leve escalofrío. Remedios no era mujer de visitas sin propósito. Cuando aparecía, era porque traía verdades que no podían esperar. La anciana se sentó sin pedir permiso y clavó sus manos huesudas en las de Isabela. «Estás caminando sobre un hielo muy delgado», hija susurró, y la intensidad de su mirada hacía que las palabras pesaran más que cualquier grito. «Y aquí, cuando el hielo se rompe, nadie se preocupa por rescatar a quien cae». Isabela intentó apartar la mirada, pero no pudo. «No es como la gente piensa», murmuró, aunque el temblor en su voz traicionó la seguridad que quería aparentar. Remedios apretó un poco más sus manos. «No importa lo que sea, lo que importa es lo que quieren creer. Y ahora mismo, hay ojos que buscan cualquier excusa para verte caer y manos que ya están empujando». El silencio que siguió se llenó con el golpeteo lejano de un martillo en la herrería y el arrullo apagado del viento golpeando los ventanales. «Esa Catalina», continuó la anciana, dejando que el nombre se arrastrara como veneno, «no olvida, no perdona y no descansa. Si piensa que eres una amenaza para su hijo o para su poder, no solo te apartará, se asegurará de que desaparezcas sin dejar rastro». Isabela sintió que un nudo le cerraba la garganta. Recordó las veces que había cruzado a la reina madre en los pasillos, ese instante en que sus miradas se encontraban, y aunque sus labios dibujaban una sonrisa cortés, sus ojos eran como un filo que medía cada centímetro de su ser. Remedios se inclinó un poco más, hasta que su aliento cálido y cargado de menta le rozó el oído. «Si decides quedarte, niña, que sea porque estás dispuesta a pelear con todo, o porque estás dispuesta a perderlo todo». Isabela tragó saliva, sintiendo que esas palabras se quedaban grabadas como hierro candente en su pecho. Y aunque no lo dijo en voz alta, supo que no estaba lista para ninguna de las dos cosas, pero que pronto no tendría elección. Esa misma noche, Catalina recibiría una carta sellada con un símbolo en forma de rosa negra. Era una invitación que no buscaba su presencia, sino su venganza. El amanecer del segundo día de la primavera llegó con un cielo que parecía pintado a mano. Tonos rosados y naranjas que se deslizaban lentamente sobre las torres de piedra del castillo de Alborado. Sin embargo, para Isabela, la luz no traía promesa de calma, sino la certeza de que aquel día no podría esconderse de las miradas. Las campanas comenzaron a repicar antes de que el sol terminara de asomarse, llamando a nobles, comerciantes y curiosos de cada rincón del reino para asistir a la ceremonia de las rosas, una tradición tan antigua como el propio trono. Oficialmente, era una celebración del florecer de la vida y la renovación de los lazos entre la corona y su pueblo. Extraoficialmente, era un desfile de jerarquías, un escaparate donde cada gesto,
Cada inclinación de cabeza y cada sonrisa falsa se registraban como piezas de un tablero político. Catalina, la reina madre, había estado al mando de la organización ese año. Nada escapaba a su control. La disposición de las alfombras carmesí sobre el mármol, la colocación de los estandartes bordados en hilo de oro, el orden en que cada invitado cruzaría el patio central y, sobre todo, el papel que Isabela jugaría en esa coreografía. Cuando entró en el salón donde las doncellas preparaban a las damas para la ceremonia, Isabela se encontró con un vestido blanco, tan puro que parecía brillar bajo la luz que entraba por los ventanales. La seda era fina, pero no ostentosa. No tenía adornos de joyas ni bordados, y sin embargo, cada pliegue caía con una perfección estudiada. Una de las doncellas le explicó que era un honor portar ese vestido en la ceremonia, pero Isabela sintió que, más que un honor, era una trampa. En blanco, cualquier mancha sería visible. El patio central del castillo se había transformado en un jardín efímero. Decenas de rosas rojas colgaban de arcos dorados, formando túneles de perfume intenso que embriagaban y mareaban. Las fuentes murmuraban bajo el sol de la mañana, y en cada balcón se agolpaban damas que dejaban caer pétalos sobre la multitud que se reunía en la plaza. Rodrigo ya estaba allí, vestido con una armadura ceremonial pulida, hasta reflejar la luz como un espejo. Su porte imponente, la cicatriz que le cruzaba la ceja, y el modo en que su mano descansaba sobre el pomo de la espada, lo hacían inconfundible. Y sin embargo, cuando sus ojos encontraron a Isabela entre la multitud de colores, hubo un cambio imperceptible. Sus hombros se relajaron apenas, y en sus labios se dibujó algo que no era sonrisa ni gesto militar, sino un reconocimiento silencioso. Pero Catalina observaba desde lo alto de un balcón, cubierta por un manto carmesí, que la hacía parecer una llama inmóvil. Sus ojos, fríos como agua de pozo, seguían cada paso de Isabela con un interés que no buscaba admirar, sino evaluar. La ceremonia avanzó con su ritmo tradicional. Los músicos tocaban cuerdas y flautas, los niños corrían con coronas de flores, y el momento más esperado se acercaba. El vertido del primer cesto de pétalos sobre la fuente central, gesto que inauguraba oficialmente la temporada de las rosas. Isabela, siguiendo el protocolo, tomó el cesto entre sus manos. Pesaba más de lo que esperaba, no solo por las flores frescas, sino por la tensión que se acumulaba en su espalda. Avanzó hacia la fuente, sintiendo el calor del sol mezclarse con el de las miradas. Los escalones que conducían al borde habían sido cubiertos con alfombras, pero uno de ellos brillaba ligeramente bajo la seda roja. En ese instante, recordó las palabras de tía Remedios. Sintió un leve desliz bajo sus pies. Aceite, invisible y traicionero, cuidadosamente colocado. El equilibrio cedió, y en una fracción de segundo supo lo que ocurriría. La caída, la risa ahogada de los cortesanos, el cesto volcando sus flores en un espectáculo de humillación pública. Pero antes de que su cuerpo tocara el suelo, una mano fuerte la atrapó por el brazo. Rodrigo, rompiendo el protocolo y atravesando la formación ceremonial, la sostuvo con firmeza y la levantó sin esfuerzo. El silencio cayó sobre el patio como un telón. Rodrigo no se apartó. Sosteniendo su mirada ante los ojos de cientos de testigos, tomó el cesto y lo vació él mismo sobre la fuente. Los pétalos, rojos como sangre, flotaron sobre el agua clara, mientras los murmullos crecían. No era un simple acto, era una declaración. Desde el balcón, Catalina mantenía una sonrisa fría, pero sus manos, ocultas bajo el manto, se cerraban con fuerza. Lo que debía haber sido su victoria se había convertido en un gesto que el pueblo interpretaría como protección, o algo mucho más peligroso. Ese día, sin pronunciar palabra, Rodrigo había puesto su reputación y su autoridad en juego por una mujer a la que todos creían prescindible. Y ese gesto no iba a quedar sin consecuencias. La noche cayó sobre Alborado con una densidad que parecía absorber los sonidos. En las calles, las farolas de aceite temblaban con un viento irregular que se colaba por los callejones como un susurro maligno. Dentro del castillo, sin embargo, la penumbra era más calculada. Las antorchas encendidas solo en pasillos estratégicos, dejando tramos enteros sumidos en una oscuridad que no invitaba a ser explorada. Catalina permanecía en sus aposentos, sentada frente a una mesa baja cubierta de mapas, sellos y cartas. La luz de una sola lámpara de aceite
Iluminaba su rostro desde un ángulo que proyectaba sombras profundas en sus pómulos y ojos, dándole el aspecto de una estatua tallada en mármol oscuro. Frente a ella, de pie, se encontraba un hombre alto, de hombros anchos, vestido con cuero negro que absorbía la poca luz que había en la estancia. Su rostro estaba cubierto por una capucha, y solo la barba, espesa y oscura, asomaba por debajo. «No habrá testigos», dijo el hombre, su voz áspera como piedra contra piedra, «y no dejaré señales que lleven hasta usted». Catalina lo observó en silencio, estudiando la seguridad de su tono. No necesitaba saber su nombre. Lo conocían en las fronteras del reino como Ramiro el Silencioso, un hombre que nunca fallaba en su cometido, y que prefería que sus trabajos no fueran recordados, sino borrados como si jamás hubieran ocurrido. «No quiero que muera rápido», respondió Catalina, con una frialdad que ni siquiera el asesino parecía esperar. «Quiero que sepa que no hay lugar seguro para ella, ni siquiera bajo la protección de un hombre como Rodrigo». Ramiro asintió, comprendiendo la verdadera misión. No solo matar, sino enviar un mensaje. A varias estancias de distancia, Isabela se encontraba sola en la pequeña habitación que le habían asignado desde su llegada. Era un espacio modesto, con una cama estrecha, una mesa de madera sin barnizar y una ventana alta que daba al patio interior. El vestido blanco que había usado en la ceremonia colgaba de un perchero, y a sus pies descansaban sus zapatos, aún con el barro del jardín. Estaba cansada, pero el sueño no llegaba. Las imágenes del día, la caída que no fue, la mano de Rodrigo sosteniéndola, el silencio que siguió giraban en su mente como hojas atrapadas en un remolino. Fuera, el sonido de pasos lentos y controlados se acercaba. No eran los de los guardias habituales, que golpeaban el suelo con sus botas de hierro. Estos eran más suaves, más medidos, como los de alguien que no quería ser oído. Isabela se levantó, con un presentimiento que no supo de dónde venía, y se acercó a la ventana. El patio estaba vacío. La sensación de peligro creció en su pecho como un nudo. En el pasillo, Ramiro avanzaba sin prisa. Conocía bien el lugar. Se había infiltrado días antes para memorizar rutas y entradas. La daga que llevaba al cinto estaba diseñada para matar rápido, pero esa noche no iba a usarla con prisa. Quería que la víctima sintiera su presencia antes del golpe. Al mismo tiempo, en la sala de armas, Rodrigo repasaba con un joven capitán los planes para la guardia nocturna. Sin embargo, algo en su interior, un instinto cultivado en años de batallas y emboscadas, le provocó un escalofrío repentino. Detuvo la conversación a media frase, se puso de pie y, sin dar explicación, tomó una lámpara y salió con paso firme hacia los aposentos de Isabela. Isabela oyó el leve chirrido de la puerta abriéndose. No tuvo tiempo de girarse antes de sentir una corriente de aire frío que se coló en la habitación. La silueta de Ramiro apareció en el umbral, una sombra alta que bloqueaba la luz del pasillo. En su mano, el brillo metálico de la daga captó un destello fugaz de la lámpara exterior. «¿Quién eres?», preguntó ella, retrocediendo instintivamente hasta chocar con la mesa. No hubo respuesta. Ramiro dio un paso adentro, cerrando la puerta con un movimiento lento, casi ceremonial. El silencio era tan espeso que podía escucharse el latido acelerado de Isabela. El asesino levantó la daga, y la tensión en la habitación se volvió insoportable. En ese instante, la puerta se abrió de golpe con un estruendo que rompió la calma mortal. Rodrigo irrumpió, con la espada ya desenvainada y el rostro marcado por una determinación feroz. La luz de su lámpara iluminó el filo de la daga y el rostro sombrío de Ramiro. «Aléjate de ella», ordenó, con una voz que no admitía réplica. Ramiro no respondió. En cambio, adoptó una postura defensiva, calculando la distancia y el tiempo que le tomaría neutralizar a Rodrigo. Pero el guerrero más temido del reino no iba a permitir que aquella amenaza diera un solo paso más. El primer choque de acero llenó la habitación con un sonido seco, como un trueno contenido. La daga de Ramiro era rápida, pero la espada de Rodrigo, aunque más pesada, estaba guiada por la fuerza y la precisión de años de combate. Los movimientos eran tan cercanos que cada golpe lanzaba chispas diminutas que morían antes de tocar el suelo. Isabela, acorralada contra la pared, apenas podía respirar. Sus manos temblaban, pero sus ojos seguían cada movimiento de Rodrigo, sintiendo que aquel momento definía algo más que su supervivencia. Estaba presenciando la elección de un hombre que arriesgaba su vida por ella,
sabiendo el precio político y personal que eso tendría. La lucha se desplazó hacia la puerta, y en un giro rápido, Ramiro derribó la lámpara de Rodrigo. La llama cayó sobre el suelo de madera, comenzando a propagarse lentamente. Aprovechando la confusión, el asesino se lanzó hacia la ventana, rompiendo el marco con una patada y desapareciendo en la noche antes de que Rodrigo pudiera alcanzarlo. El olor a humo comenzó a llenar la estancia. Rodrigo tomó a Isabela por el brazo, no con brusquedad, sino con urgencia, y la guió fuera antes de que las llamas se extendieran. En el pasillo, ella se volvió hacia él, sus labios temblando como si quisiera hablar, pero lo único que salió fue un susurro apenas audible. «Gracias». Rodrigo no respondió. Sus ojos, oscuros y tensos, estaban fijos en la sombra del pasillo por donde Ramiro había escapado. Sabía que aquello no era un ataque aislado, era el primer golpe de una guerra que ya había comenzado. La madrugada cubría Alborado con un silencio extraño, el tipo de calma que antecede a las tormentas más violentas. Las antorchas del patio central ardían todavía, aunque el aceite se consumía lentamente, y sus llamas proyectaban sombras alargadas sobre los muros, deformando las figuras de los guardias como si fueran espectros en vela. El aire era frío, cargado con el olor a humo del pequeño incendio que Rodrigo había sofocado en los aposentos de Isabela. Ella estaba sentada en un banco de piedra, envuelta en una capa oscura que él mismo había colocado sobre sus hombros. Sus manos aún temblaban, pero no por el frío. Era ese tipo de temblor que queda después de sentir el filo de la muerte tan cerca, que todavía se puede escuchar el eco de sus pasos alejándose. Rodrigo permanecía de pie, unos pasos más adelante, con la espada aún colgada en su cinto, pero con los nudillos blancos de tanto apretar el pomo. No apartaba la mirada del portón oriental del castillo, la misma dirección por la que, estaba seguro, Ramiro se había escabullido. Era un soldado acostumbrado a luchar contra ejércitos enteros, pero aquella noche comprendía que el enemigo más peligroso no siempre viste armadura, ni entra por la puerta principal. ¿Por qué? La voz de Isabela rompió el silencio, temblorosa, pero firme en su necesidad de respuesta. ¿Por qué arriesgarías tanto por mí? Rodrigo giró lentamente la cabeza hacia ella. La luz de la antorcha más cercana iluminaba solo la mitad de su rostro, dejando la otra mitad sumida en sombra, como si sus palabras fueran a salir desde un lugar donde luz y oscuridad convivían en una tregua frágil. «Porque no eres un peón», dijo finalmente, con un tono bajo, pero tan cargado de certeza que parecía grabarse en el aire. «Y porque no voy a permitir que nadie te use para herirme». Esa última frase no era una confesión de debilidad, era una declaración de guerra. Y en el lenguaje del reino, todos sabían lo que significaba que un hombre como Rodrigo pusiera a alguien bajo su protección. No era una promesa ligera, sino un vínculo público, casi sagrado, que obligaba a cualquiera, incluida la mismísima Catalina, a medir muy bien sus movimientos antes de tocar a la persona protegida. El amanecer comenzó a teñir el horizonte de un gris pálido. El sonido de las trompetas del cambio de guardia se mezcló con el canto de los primeros pájaros, como si la rutina del castillo intentara ocultar bajo su capa de normalidad el hecho de que esa noche el equilibrio de poder había cambiado. Rodrigo tomó una decisión en ese instante, sin consultar a nadie, sin buscar consejo. Caminó hacia el salón del consejo privado, una estancia circular con muros recubiertos de tapices, que narraban las batallas más gloriosas del reino. Allí, frente a los capitanes, ministros y a la propia Catalina, que había llegado temprano, con el vestido negro que reservaba para las reuniones más tensas, se detuvo en el centro y habló con una voz que no necesitó elevarse para imponerse. A partir de hoy, anunció, mirando directamente a la reina de Isabela de Cárdenas, quedará bajo mi protección personal. Quien la toque, quien la amenace o intente usarla para sus propios fines, se enfrentará a mí, como si me hubiera herido en carne propia. El murmullo fue inmediato, como una marea que crecía entre los presentes. Algunos intercambiaban miradas de sorpresa, otros, de alarma. Catalina, sin embargo, no sonrió ni frunció el ceño. Su rostro permaneció inmóvil, pero sus ojos oscuros y afilados se clavaron en Rodrigo con una intensidad que hablaba de 1000 pensamientos cruzando su mente, todos peligrosos. «¿Qué declaración tan noble?», dijo, dejando que la ironía empapara cada palabra. «Espero que entiendas, mi señor, que las palabras pronunciadas aquí no solo son escuchadas, sino que se recuerdan.
Rodrigo sostuvo la mirada sin pestañear. Espero que así sea, respondió, porque yo no pienso olvidarlas. El ambiente en la sala se volvió más denso, como si el aire mismo esperara que alguno de los dos hiciera el siguiente movimiento. Catalina rompió el contacto visual, girándose hacia los ministros como si ya hubiera archivado el asunto, pero Rodrigo sabía que no era así. Catalina nunca olvidaba, y menos aún perdonaba una afrenta pública. Isabela, que había sido escoltada discretamente hasta el salón para escuchar la declaración, sintió que el suelo bajo sus pies era menos sólido de lo que parecía. No entendía todos los códigos y consecuencias de aquel gesto, pero sabía que Rodrigo acababa de marcarse como enemigo directo de alguien que movía los hilos más finos del reino. Rodrigo no lo dijo en voz alta, pero lo sabía. Aquel paso había sellado un destino. Ya no había marcha atrás. No podían volver a ser desconocidos. No podían fingir que lo suyo era un simple acuerdo forzado por las circunstancias. Ahora, estaban unidos no por un contrato, sino por una línea de fuego que separaba a los que estarían con ellos, de los que estarían en su contra. Y en algún lugar de la ciudad, lejos de las murallas del castillo, Ramiro afilaba de nuevo su daga, recordando cada palabra de la reina y esperando la orden que le permitiría completar la tarea que había fracasado la noche anterior. La noche cayó sobre el reino de Alborado con un peso extraño, como si el cielo mismo hubiese decidido comprimir el aire hasta hacerlo casi irrespirable. Las antorchas del patio parpadeaban como si fueran conscientes de que algo iba a romper el equilibrio del castillo antes del amanecer. En las cocinas, los hornos habían sido apagados horas atrás, pero todavía se sentía en las paredes la tibieza de las llamas extintas, una sensación engañosa que no hacía más que acentuar el frío que calaba desde el corazón de las murallas. Isabela estaba en su cámara, pero no dormía. Permanecía sentada sobre el borde del lecho, vestida con una túnica sencilla que no correspondía a su rango de esposa del guerrero del reino. No tenía joyas, ni tocados, ni zapatos. Había pasado las últimas horas contemplando el pequeño cofre de madera que descansaba sobre la mesa. Dentro, envuelto en un paño de lino, guardaba algo que no había mostrado a nadie desde su llegada, un colgante en forma de lágrima, de un azul profundo, con una grieta en el centro, un símbolo de su vida antes de Rodrigo, antes de la jaula dorada, antes de que la guerra y la política la redujeran a una ficha en un tablero ajeno. Sus pensamientos no eran confusos, eran afilados, esa claridad que solo llega cuando la mente acepta un sacrificio como inevitable. Había visto la mirada de Catalina en el salón del consejo, había sentido el filo invisible de sus amenazas disfrazadas de cortesía, y había comprendido que mientras ella permaneciera en el castillo, Rodrigo no tendría un momento de tregua. Cada gesto, cada palabra, cada batalla política, estaría contaminada por su presencia. Ella sería la grieta por la que la reina buscaría quebrarlo. Decidió irse, no como una huida cobarde, sino como una retirada táctica. El amor que comenzaba a nacer entre ellos, ese que ninguno se atrevía a nombrar, no era suficiente para protegerlo de la maquinaria implacable que Catalina manejaba. Solo el vacío que dejaría su ausencia podría cerrar la puerta que ella había abierto involuntariamente. Se puso de pie y recogió el colgante, colocándolo sobre su pecho, sintiendo el frío del metal contra la piel. Sus manos temblaron, no por miedo, sino por la fuerza que requería no volver atrás. Abrió la puerta de su cámara sin encender lámpara alguna, y el corredor oscuro la recibió con el silencio de los pasillos que solo los sirvientes conocen. Sabía qué ruta tomar. Las escaleras de caracol que descendían hacia la antigua Torre Sur, un lugar casi olvidado, desde que las nuevas fortificaciones se construyeron décadas atrás. Mientras ella bajaba, en otro punto del castillo, Rodrigo terminaba de dar órdenes a sus hombres para reforzar la guardia en los accesos. No podía explicar por qué, pero tenía la sensación de que algo estaba fuera de lugar. No era una alarma concreta, sino ese instinto de guerrero que detecta cuando el campo de batalla se inclina hacia un peligro invisible. Señor, dijo uno de sus capitanes, interrumpiendo sus pensamientos, la reina Catalina ha solicitado una audiencia privada mañana al alba. Rodrigo asintió, pero su mirada se endureció. Catalina nunca solicitaba audiencias privadas, las imponía. Aquello no era una invitación, era una trampa. En la Torre Sur, Isabela alcanzó la puerta de madera reforzada que daba a los antiguos establos. Los caballos de guerra estaban más allá,
en la zona principal, pero allí había un par de yeguas jóvenes que usaban los mozos para pequeños recados. No necesitaba velocidad para escapar del reino, solo la suficiente para alejarse antes de que él despertara. Colocó la mano sobre el pestillo cuando una voz, profunda y tensa, resonó detrás de ella. Isabela se giró. Rodrigo estaba allí, a pocos pasos, su silueta recortada contra la penumbra, con la capa de cuero aún sobre los hombros y el cabello desordenado, como si hubiera corrido para alcanzarla. No preguntó cómo la había encontrado. Sabía que él siempre encontraba aquello que decidía buscar. «No puedes seguir aquí», dijo ella, con un hilo de voz que apenas pudo controlar. «No mientras yo sea la razón por la que Catalina quiere destruirte». Él dio un paso hacia ella, y en su mirada había una mezcla de furia, miedo y algo más. Algo que ella no se atrevía a identificar. «No me importa lo que ella quiera», respondió, con un tono bajo, pero tan intenso que parecía una promesa jurada con sangre. «No me importa lo que el reino piense. Lo único que me importa es que tú no desaparezcas de mi vida, como si nunca hubieras estado». El corazón de Isabela latió con fuerza, no por la declaración, sino por la certeza de que si se quedaba, la guerra no tardaría en arder dentro de las murallas. Y la guerra interna era más cruel que cualquier batalla librada en campo abierto. Rodrigo avanzó un paso más, pero ella ya había tomado su decisión. «Lo siento», susurró, y antes de que él pudiera reaccionar, abrió la puerta, dejando que la brisa fría de la noche inundara el espacio. Montó a la yegua con una agilidad que hablaba de alguien acostumbrada a huir, y sin mirar atrás, se perdió en la oscuridad del sendero que conducía al bosque del este. Rodrigo permaneció inmóvil, escuchando el sonido de los cascos alejándose, como si cada golpe contra la tierra marcara una cuenta atrás hacia algo que no quería enfrentar. Cuando por fin se movió, no fue para llamar a los guardias. No quería que la trajeran de vuelta por la fuerza. No, él mismo iría tras ella. El amanecer del día siguiente se abrió sobre el reino de Alborado con un cielo denso, cubierto de nubes que parecían arrastrar sobre sus espaldas el peso de una tormenta anunciada. Los cuervos volaban bajo, un mal presagio para los campesinos, pero Rodrigo no buscaba signos en el cielo. Sus ojos estaban clavados en la tierra, en las huellas frescas que se internaban hacia el bosque del este. Había salido antes de que la primera campana de la torre llamara a la guardia para el cambio de turno. No llevaba armadura completa, solo su jubón de cuero, la espada al costado, y un manto oscuro que le permitía fundirse con la penumbra matinal. El aire frío mordía sus mejillas, y cada inhalación se mezclaba con el olor terroso del rocío sobre las hojas. La yegua que montaba avanzaba con un trote constante, siguiendo el rastro de cascos que se hundían ligeramente en el barro húmedo. Rodrigo no necesitaba ser un rastreador experto para saber que Isabela había cabalgado sin descanso durante horas. El patrón de las huellas hablaba de alguien que no se detenía ni para beber agua. Esa determinación, pensó, era parte de lo que la hacía imposible de olvidar. El bosque del este no era un lugar amable. Los árboles, altos y nudosos, bloqueaban gran parte de la luz, y sus ramas se enredaban como brazos huesudos que intentaban atrapar a quienes se aventuraban en su interior. Allí, el silencio no era paz, era un eco inquietante, roto solo por el crujido ocasional de una rama o el batir repentino de alas invisibles. Rodrigo siguió el rastro hasta que encontró algo que lo hizo tensar la mandíbula. El colgante azul de Isabela, colgando de una rama baja, atrapado como si ella lo hubiera perdido al pasar. Detuvo el caballo y lo tomó entre sus manos. El frío del metal, la grieta en el centro, y entonces, un recuerdo remoto comenzó a abrirse paso, como un susurro desde un pasado que él había enterrado. Años atrás, antes de que la guerra lo convirtiera en el guerrero del reino, había sido un joven soldado, apenas formado, enviado a una misión desesperada en la frontera norte. Durante una emboscada, una figura desconocida lo había encontrado herido, y lo había escondido en una cueva hasta que pasó el peligro. Aquella persona nunca le dijo su nombre, pero él recordaba perfectamente el brillo azul colgando de su cuello. Rodrigo cerró los ojos un instante. No podía ser coincidencia. Isabela era ella, la misma que, sin saberlo, le había dado la oportunidad de vivir, y con ello, de convertirse en quien era ahora. La revelación lo golpeó con más fuerza que cualquier espada enemiga. Todo encajaba. La forma en que ella parecía leerlo sin palabras,
la calma con la que afrontaba su carácter tempestuoso, la sensación extraña de familiaridad desde su primer encuentro. Apretó el colgante en su mano y espoleó a la yegua con renovada urgencia. Ya no era solo cuestión de traerla de vuelta para protegerla de Catalina. No, era algo más profundo, más personal. Le debía la vida, y no pensaba dejar que desapareciera entre las sombras de un bosque o las garras de un destino impuesto por el miedo. La lluvia comenzó a caer, primero como un susurro sobre las hojas, luego como un tamborileo constante que convertía el suelo en barro y el aire en una bruma espesa. Rodrigo siguió el rastro hasta una zona donde el bosque se abría hacia un claro junto al río. Allí, finalmente, la vio. Isabela estaba de pie junto al agua, con la túnica empapada y el cabello pegado al rostro. Sostenía las riendas de la yegua, pero no intentaba montar. Parecía atrapada entre el impulso de seguir y la tentación de rendirse a un cansancio que no era solo físico. Isabela llamó él, su voz grave atravesando el murmullo del río y la cortina de lluvia. Ella se giró, sorprendida, pero no dio un paso hacia él. La distancia entre ambos era más que física. «No debiste venir», dijo, y sus palabras se perdieron un poco entre el agua y el viento. «Todo será peor si vuelvo». Rodrigo desmontó sin dejar de mirarla. Avanzó despacio, como si cada paso pudiera romper un equilibrio frágil. «Me salvaste una vez, ¿lo recuerdas?», preguntó, y el temblor en su voz no era de frío. «Años atrás, en la frontera norte, un joven soldado, sangrando en una cueva, un colgante azul, el mismo que llevabas hasta ayer». Los ojos de Isabela se agrandaron, y por un instante, el aire entre ellos pareció cargarse de electricidad. No respondió de inmediato. La sorpresa le robó la voz. «Pensé que no lo recordaría», susurró al fin. «Lo olvidé, hasta que lo tuve otra vez en mis manos», dijo él, levantando el colgante «Sientes, y entonces supe que no podía dejar que te alejaras. No esta vez». La lluvia se intensificó, golpeando sus rostros como si el cielo quisiera arrancarles cualquier máscara que aún llevaran. Isabela bajó la mirada, luchando contra algo que él no podía ver, pero que intuía. El miedo a quedarse, el miedo a creer que, quizá, un guerrero temido podía tener un corazón que nadie conocía, y que ese corazón podría ser suyo. Rodrigo dio un último paso, y quedó frente a ella. No la tocó, pero la cercanía hablaba por sí sola. «Vuelve conmigo», dijo. Y no fue una orden, sino una súplica. Ella cerró los ojos, respiró hondo y, sin decir palabra, colocó su mano sobre la de él, la que sostenía el colgante. El regreso al castillo no fue rápido. Rodrigo e Isabela cabalgaron bajo la lluvia hasta que los muros grises de Alborado se alzaron frente a ellos, desdibujados por la bruma. El sonido de los cascos sobre el empedrado resonaba en el aire húmedo como un anuncio inevitable de lo que estaba por suceder. Dentro, las antorchas encendidas arrojaban sombras largas sobre las paredes, y los pasillos parecían más estrechos, como si el castillo mismo intentara presionar a quienes lo atravesaban. Los guardias, al verlos entrar empapados y juntos, intercambiaron miradas cargadas de interrogantes, pero ninguno se atrevió a detenerlos. El gran salón del consejo ya estaba lleno. Era un día importante. Catalina había convocado a todos los ministros, nobles influyentes y emisarios extranjeros con el pretexto de deliberar sobre la estabilidad del reino. En realidad, era el escenario que había preparado para destruir, de una vez por todas, cualquier vínculo entre Rodrigo e Isabela. Cuando Rodrigo abrió las puertas, el murmullo se apagó como si alguien hubiera ahogado el aire. Entró primero, erguido, con la capa todavía goteando agua sobre el mármol. Isabela lo seguía, su vestido pegado al cuerpo, el cabello húmedo cayendo sobre los hombros. La imagen de ambos era un contraste brutal con la pompa y el oro del salón, y sin embargo, atraía todas las miradas. Catalina, sentada en su trono secundario junto al del rey, entrelazó las manos con fingida calma. Sus labios formaron una sonrisa delgada, pero sus ojos estaban afilados como cuchillas. «Veo que has decidido traer tu deshonra al corazón del reino», dijo, dejando que su voz se elevara lo suficiente para que todos la escucharan. Rodrigo no respondió de inmediato. Caminó hasta el centro del salón, se volvió hacia los presentes y dejó que el silencio trabajara a su favor. Las gotas que caían de su capa formaban pequeños charcos oscuros a sus pies. «Hoy no he venido a justificarme», comenzó, su voz grave resonando contra los mosaicos. «Ven,
He venido a decir la verdad que todos conocen, pero que nadie se atreve a pronunciar. Las cabezas se inclinaron levemente hacia adelante. El salón entero se tensó. Isabela continuó. Extendiendo una mano hacia ella no es mi deshonra, es mi salvación. Fue ella quien me salvó la vida años atrás, cuando yo no era más que un soldado olvidado en la frontera. Y desde entonces, sin saberlo, ha sido el recuerdo que me impidió convertirme en el monstruo que todos temían que fuera. Un murmullo creció entre los asistentes, mezclando incredulidad y desconcierto. Catalina se inclinó hacia adelante, su voz destilando veneno. ¿Y esperas que creamos que una esclava, una desconocida, tiene más valor que el deber de un príncipe? Rodrigo no apartó la vista de ella. No lo espero. Lo sé. Y si protegerla es traicionar un deber que solo sirve para mantener el miedo y la injusticia, entonces sí, soy culpable. Con un gesto firme, desenvainó su espada, no para alzarla, sino para dejarla caer al suelo. El sonido metálico retumbó en el salón como un trueno contenido. Renuncio al título de heredero, declaró, y usaré lo que tengo, lo que soy, para cambiar este reino, aunque sea desde fuera de estas murallas. El impacto fue inmediato. Algunos ministros se pusieron en pie, no para aplaudir, sino para intercambiar miradas de desconcierto, y en algunos casos, aprobación. Uno de los más veteranos, con voz cansada pero firme, habló. Tal vez, ha llegado la hora de escuchar lo que siempre hemos callado. Catalina se levantó, pero ya no con el control de antes. Su voz se alzó, pero en ella había una nota de desesperación apenas perceptible. Esto es un insulto a la corona. Un hombre que rechaza su deber no merece un lugar aquí. Rodrigo dio un paso hacia Isabela, y ante la mirada de todos, tomó su mano. La alzó para que todos la vieran. No rechazo mi deber. Lo redefino. Y comienza con esto. Te elijo a ti, aquí, ante todos, sin miedo y sin esconderme. Isabela, que había permanecido en silencio todo el tiempo, apretó su mano y lo miró a los ojos. Su voz, cuando habló, no era un susurro, sino un río que rompía un dique. Y yo te elijo a ti, no por ser príncipe, ni guerrero, sino por ser el hombre que tuvo el valor de mirar más allá de lo que otros ven. El beso que compartieron en ese instante no fue largo ni ostentoso, pero tuvo la fuerza de una declaración imposible de revertir. Los murmullos se transformaron en un oleaje de emociones que recorría el salón, derribando muros invisibles que habían contenido la verdad durante años. Catalina, derrotada no por la fuerza, sino por la pérdida de su control sobre las miradas y las palabras, se volvió sin más, y abandonó el salón. El arrastre de su vestido sobre el mármol sonó como el eco final de un reinado de miedo que comenzaba a desmoronarse. En los meses siguientes, Rodrigo e Isabela, sin trono pero con autoridad moral, impulsaron cambios que pocos creyeron posibles: la liberación gradual de los esclavos, la creación de escuelas para hijos de campesinos, y la instauración de un consejo donde las decisiones no fueran privilegio de unos pocos. El reino de Alborado, marcado por siglos de hierro y silencio, empezó a aprender el peso y la fuerza de la palabra. Años después, la gente los recordaba como la espada que eligió proteger y la voz suave que rompió el silencio. Cuando ambos murieron, ya ancianos, fueron enterrados juntos, bajo un mismo arco de piedra donde se alzó una estatua. Un guerrero con la espada envainada y una mujer con la cabeza erguida, mirando hacia un horizonte abierto. El viento, al pasar por esa plaza, parecía llevar siempre un susurro que mezclaba amor y desafío, recordando a todos que, a veces, lo más temido no es la fuerza, sino el corazón que se atreve a mostrarla. Si esta historia llegó a lo más profundo de tu corazón, déjanos tu me gusta. Escribe en los comentarios la palabra renacimiento, para saber que estuviste con nosotros hasta el final. Compártela con alguien que crea en la fuerza de los nuevos comienzos, y suscríbete al canal para más historias que inspiran, conmueven y sanan el alma.